porque todos hemos llegado a una familia con un papel por representar. Estos roles que se asignan dentro de la familia, desafortunadamente muchas veces responden a las lógicas del capitalismo y de la colonialidad, ¿verdad? Deja de estar de buena para nada y ponte a servir el pastel. Sí, suegra, sí. Ya quiero pastel, ya Sí, quiero mi amor, ya te pastel. sirvo pastel. Y los niños tienen esta confusión de no saber cuál es su figura de apego, de figura de autoridad, porque está este involucramiento excesivo o de las madres o de las suegras también. Y lo que estamos hablando no es para juzgar a nadie, porque mucho de lo que hemos hecho o de las acciones que hemos tenido han sido inconscientes. Buenas, 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 buenas a todas las personas que nos están viendo aquí, allá, acullá. Yo aquí hablando desde los Estados Unidos, mis amigas que ustedes ven en pantalla desde Chile, pero ¿dónde están nuestros oyentes? ¿Dónde están las personas que nos están viendo? Déjenos un mensajito, cuéntenos desde dónde nos están escuchando, que nos encantaría saber desde dónde están. Estamos muy contentos de tenerles hoy. Vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a continuar hablando del tema de familia y los eventos traumáticos que ocurren en la familia. Pero esta es una continuación de un primer capítulo que ya vimos. Entonces, si ustedes quieren echarle un ojito, échenle una revisadita porque tenemos un capítulo que fue maravilloso. Nos quedaron algunas cositas sin decir y vamos a hablar también no solamente de las relaciones padres-hijos, sino otras relaciones dentro de la familia, otras dinámicas dentro de la familia. Entonces, estamos muy contentos de que estén aquí. Antes de que empecemos, solo para dejarles saber, tal vez vamos a mencionar algunas situaciones de abuso, probablemente mucho menos fuertes que las de nuestro episodio anterior, pero si hay alguna sensibilidad, si sienten que es mejor no escuchar esas cosas, tal vez sea prudente no seguir escuchando. Pero si ustedes sienten que quieren saber más, que quieren conocer más y sienten que no sería muy pesado, adelante. Más que bienvenidos. Agarre su vasito de agua, si usted está juicioso, o su vasito de vino, si está menos juicioso, o su cafecito, lo que sea, y vamos a charlar. Vero, preséntate. Hola, buen día por acá. Hoy día desde Santiago de Chile, con calorcito ya a esta hora, así que se viene un día, parece un poco intenso en ese sentido. Así que bien, a mí me encanta el calor, así que yo feliz cuando hace calorcito y hay sol, porque parece que eso me aumenta también la energía, así que por mí bien. Bueno, yo soy Verónica Ojeda, soy psicóloga clínica, trabajo con personas con desregulación emocional a través de la estrategia o la terapia dialéctica conductual, DBT. Y bueno, estamos acá como para aportar en ese sentido también con Anita y con Vivi. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vivi. Sí, bueno, yo soy Viviana Neira, eh, em, soy trabajadora social de profesión y tengo un programa de infancia acá en Chile que ve todo lo que tiene que ver como con reparación a nivel principalmente de negligencia parental, marental y nada, yo al contrario de Verónica, estoy con un día nublado, lloviendo, porque estoy en el sur de Chile, bueno, centro sur de Chile, en Los Ángeles, y a mí me encantan estos días y me dan ánimo, así que soy team invierno. Pero nada, un gusto de nuevamente compartir con ustedes. Bueno, yo aquí estamos en el otoño, casi empezando invierno, y resulta que acá Hermoso. tenemos, no ha estado caliente, muy caliente, y aquí en el área donde estoy, justamente ayer hubo muchísimo fuego, se esparció por una de las zonas naturales, entonces tenemos Wow. muchísimo, ¿cómo es que se dice esto? Humo, muchísimo humo. Humo. Mm. Ay, sí, perdónenme, oyentes. El 90% del día tengo que hablar en inglés y a veces a uno se le olvidan las palabras. Em, Créanme, es real, es real. Y yo sé que las personas migrantes me entienden. Eh, este, mm, pero ha estado calientito, entonces todavía se siente a veces se Mm. siente como la parte final del verano, que es bien raro porque estamos en noviembre. Bueno, yo soy abogada.
Eh, He hecho un montón de cosas así, todas interesantes en mi vida, pero creo que la más reciente es que me volví teóloga y estoy trabajando en estoy investigando en temas de violencia, de colonialidad y bueno, otras cositas súper interesantes que como siempre digo, si ustedes están interesados, por favor, escríbanme, déjenme un mensajito. Yo siempre quiero hablar sobre la investigación que estoy haciendo, entonces, adelante. Pero bueno, trabajando todos los temas de violencia y otras cosas, aquí hemos llegado al tema de trauma y de colonialidad y por eso estamos aquí. Para empezar hoy, yo quiero que, no sé, me gustaría saber su opinión, chicas. Porque yo creo que una de las cosas que pasa mucho es que cuando uno está hablando de cuando uno tuvo circunstancias difíciles durante su infancia, pues uno siempre identifica, ¿no? Las relaciones con los padres. Creo que ese es como el tema más prominente. Pero ¿qué pasa cuando hay otros familiares o cuando hay estructuras familiares en las que ciertos comportamientos se promueven, por ejemplo, o se mantienen? Eh, ¿Por qué creen que es importante hablar de estas cosas? O si les ha pasado, no sé si tal vez en sus trabajos o algo así han identificado que no solamente, que a veces uno, un poco lo que hablábamos en el programa pasado, que uno identifica es papá y mamá que hicieron esto o no hicieron esto, pero siento que hay unas dinámicas y estructuras familiares que se tejen alrededor de dinámicas de poder que son muy dañinas. No sé si tú quieras decir algo, Vero, que te veo haciendo carita, como decís. Sí, sí. Sí. Bueno, estaba pensando justamente en eso que tú mencionabas, Ani, y se me venían a la mente así como el comentario o situaciones, experiencias a veces que he escuchado en reuniones, con pacientes, etcétera. Y se me vino uno en el fondo respecto de esto, de cómo se van perpetuando ciertas dinámicas en relación al maltrato, al abuso, incluso como desde el género, en cosas que como que la gente no se da cuenta quizá, en cómo esto puede de alguna manera seguir dañando o perpetuando cosas que de alguna manera dicen también que quieren cambiar. No sé, por ejemplo, me acuerdo de una situación de una familia con niñas pequeñas donde la conversación rondaba en lo peligroso que está, aquí en Chile al menos, en general como en Latinoamérica, el tema de salir sola, o sea, como esto del ser mujer, tener que estar cuidándose, que a qué hora llego, con quién voy, qué ropa uso, etcétera. Entonces la idea era, no, nos vamos a ir a vivir a otro país más seguro, no sé, ponte tú, Canadá, qué sé yo, porque ahí sí que las leyes son más rigurosas, como que estas cosas no pasan, la gente anda mucho más segura, etcétera. Pero a la par, o al rato, es como los comentarios sobre, mira este meme de mujeres así como violentando, o sea, como estos memes de riéndose de las mujeres, o mandándose esto de lo sexista con mujeres así como con poca ropa, o con traje de baños muy pequeño, o sin ropa directamente. Entonces, como que esta contradicción en que no, yo quiero un lugar o un espacio seguro para mis hijas, es súper disonante con las mismas conductas que estos varones tienen, por ejemplo. O sea, quiero tener un lugar, un espacio seguro para mis hijas donde se respeten, donde nadie las trate mal, donde tengan libertad de poder moverse, pero a la vez en mis grupos de hombres, porque es como, es como la justificación. Pero si solo es entre hombres, como que son los compañeros de curso, los del trabajo, no sé qué, y nos mandamos estos memes, riéndonos o haciendo como estos chistes respecto de las mujeres. Entonces, como que tal vez inconscientemente o sin querer, existe esta disonancia entre lo que vamos haciendo y lo que queremos lograr. Y claro, o sea, es poco probable que si yo no cambio mis conductas y no transmito esto hacia la otra generación, va a ser muy difícil el poder generar este cambio. Y dentro de la familia, que creo que en algún capítulo lo mencionamos así como tangencialmente, es donde de pronto se observa que se mantienen más estas conductas. O sea, como hablábamos en algún momento, desde las mamás que los niños
como varones, como no, ¿cómo va a estar lavando la loza? No, pero ¿cómo va a estar haciéndose cargo? No, no planche, se lo plancho yo, por ejemplo, cocinar o ese tipo de acciones que se atribuyen como históricamente mucho más a las mujeres, el cuidado de los niños, o de pronto también las mismas mamás, como que es lo que yo observo a veces también en la clínica. No sé, van a salir con los niños pequeños y es como, no, es que no me atrevo a dejárselo a mi pareja porque si hace frío, ¿qué le va a poner? Y que no va a saber cuándo tiene que ponerle un abrigo o si hace calor o es que no se va a dar cuenta, no va a estar atento si tiene hambre. Entonces, como que desde allí fragilizar también el rol, como en sentir que no son capaces de va generando también el perpetuar estas mismas conductas sin querer. Entonces, el poder hablar sobre esto, yo creo que nos hace como mirar también un poquito más allá desde lo que nosotras mismas hacemos también, o desde las mismas frases que nosotros tendemos a hacer. Entonces, va apareciendo esto, de alguna manera. Solo antes, porque si quiero escuchar mucho lo que Vivi quiere decir, hay algo que tú mencionaste que me hizo como un clic en la cabeza y tiene que ver con el tema de que a veces hay cosas que los adultos dicen alrededor de los niños, que ellos piensan, bueno, realmente yo no estoy diciendo nada malo acerca de, no sé, de mi nieta Patricia, qué sé yo. Pero cuando Patricia va a visitar a la abuela siempre está diciendo que las mujeres son X, ¿no? Que, ay, que las mujeres son personas en las que no se pueden confiar. Que las mujeres que están muy gordas, ningún hombre las va a querer. Que las mujeres Mm, que hablan demasiado, pues son un problema. Digamos, no estás diciéndole algo directamente a la niña, al niño, al niñe, pero estás haciendo unas afirmaciones generales con respecto a un género, a un tono de piel, a un contexto particular, ¿no? Por ejemplo, que esta sea una parte de la familia que es más pobre. Digamos que se están diciendo características particulares, y digamos, eso pasa mucho, ¿no? O al menos yo lo he visto en muchas familias. Nosotros no somos homofóbicos, pero ¿verdad? Ay, es que esos gays, no sé qué. Bueno, puede ser que uno de los niños que está ahí probablemente sea una persona queer y está en este proceso de descubrirse, ¿no? Y el mensaje que está recibiendo, a pesar de que no es de frente, no es como tú eres malo, esto que tú estás pensando no está bien, porque tal vez el niño no lo ha compartido, la niña no lo ha compartido, pero en el ambiente, ¿no? Se están creando todas estas expectativas y todas estas creencias alrededor de ciertas cosas. Y yo creo que vamos a volver un poco más sobre eso, pero yo quiero darle el espacio a Vivi. Eh, sí, bueno, con respecto a lo que decías, Ani, sobre estas como otras relaciones y estructuras de poder, también hay en las familias muy marcado a veces esto de que no son a veces el padre y la madre, pero sí son otras figuras con mucha presencia en las familias, como la figura de la matriarca o del patriarca, que a veces son como los abuelos o personas que son mayores, que a veces tienen mucha incidencia también en la crianza de los hijos. A mí me ha tocado ver casos en los que la abuela materna, por ejemplo, es, es muy presente, casi invalidante en el rol de la mamá en la crianza de los hijos. Y eso también es un daño que se le hace a los niños porque los niños no asocian la figura materna con su madre, sino con esta otra figura que es más, que tiene más peso, y ven a su mamá casi como una hermana. Y hay madres que tienen esta presencia mm, muy fuerte en las familias que no, por ejemplo, no sé, a sus hijas que ya son grandes, pero que viven bajo su techo. Y eso de repente es tan invalidante para las madres, el hecho de que tú estás bajo mi techo y aquí tú haces lo que yo digo, no importa que tú seas la mamá de los niños, sino que aquí esta es mi casa y tú vas bajo mis reglas, y los niños tienen esta confusión de no saber cuál es su figura de apego, de figura de autoridad, porque está
involucramiento excesivo o de las madres o de las suegras también, que está esta como, no sé, este estereotipo de la suegra como metida, pero muchas veces si están dentro del hogar, no sé, el núcleo familiar está en la casa de la suegra o en la casa de la abuela materna, paterna, no sé, eh, estas personas tienen esta presencia muy fuerte y muy marcada en la relación que ambos padres tienen con sus hijos. Entonces, también allí están otras figuras de poder dentro de las estructuras familiares o también la figura del proveedor. Quien da el dinero es quien pone las reglas. Y eso también como decirlo, de alguna forma se distorsionan algunas relaciones dentro de las familias y es importante también poner ojo en esas situaciones. Sí. Me acordé ahí, Vivi, con lo que tú mencionabas, en relación justamente como al abuso económico, o sea, desde esto de que quién es el que, como decimos acá, el que pone las lucas en la casa, porque de Claro. alguna manera, cuando hay situaciones de abusivas, de violencia, por ejemplo, sobre todo, también es mucho más permisivo porque si esta persona no está, ¿qué hacemos como para la sobrevivencia o para pagar, no sé, la educación o la salud o para comer directamente? Entonces ahí también se me vienen ahí como algunas situaciones de adolescentes que están estudiando y es como, no, es que yo no puedo confrontar a mi padre, que era el caso del que me estoy acordando, porque me va a dejar de pagar la universidad. Entonces, como si yo le digo algo, o si yo confronto este maltrato, lo denuncio de alguna manera, por ejemplo, me va a dejar de pagar la universidad. Entonces, desde ahí que también la perpetuación de estas conductas abusivas vienen no solamente desde la violencia física en sí, por ejemplo, sino también desde esta violencia económica, como tú decías, Vivi, como desde la jerarquía también de los roles, muchas veces sobre quién, en el caso que tú mencionabas, como quién es el dueño de la casa de pronto, como están viviendo bajo mi techo, o de quién provee en lo económico y también emocionalmente, que a veces también como el que sostiene o que se cree sostener. Entonces se da como en muchos ámbitos este tipo de situaciones y que afectan mucho y dejan muchas huellas también. Sí, ahora que ustedes están mencionando esas dos cosas, está recordando algo en particular. Es un caso particular y esto ocurre no solamente en Latinoamérica, sino que este artículo que me leí era sobre Estados Unidos. Sobre esto ocurre muchísimo en familias donde hay, sobre todo ocurre con las mujeres, pero también ocurre con hombres en muchos casos, que son hermanos mayores, hermanas mayores, que tienen que asumir roles de cuidado hacia la familia. Digamos que está también esta idea, están las dos ideas, ¿no? Quienes están asumiendo los roles maternales y quienes toman las decisiones de quiénes asumen esos roles maternales. ¿Por qué razón? Pues porque en el caso, primero que todo, una cosa muy importante y es que la mayoría de personas asume que el cuidado no es un trabajo y es un trabajo muy pesado, especialmente si se pone en manos de un niño o de una niña. Em, no sé si ustedes han escuchado de estos casos. Yo he escuchado muchísimo de estos casos, al menos en Colombia, y yo sé que esto seguro pasa en otras partes. Niños de 7, 8, 9 años comienzan a tener labores de cuidados a bebés o adultos o personas enfermas dentro de la casa. Es una responsabilidad muy grande porque básicamente estás protegiendo la vida de otro ser, ¿no? Esto es muchísima responsabilidad. Si un adulto cuando cuida a un bebé o cuando cuida a un adulto a veces se siente súper agotado, súper cansado, imagínense un niño. Pero más allá de eso, de nuevo, como no hay un reconocimiento de las labores de cuidado como algo que aporte económicamente, ¿verdad? Pero pues, ¿por qué? O sea, esa es su obligación porque está bajo mi techo, porque yo le estoy pagando, usted tiene que cuidar de la abuela, usted tiene que cuidar de su, no sé, de su primo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y la gente o sea, esto está muy naturalizado y yo entiendo que hay unas razones económicas y sociales detrás de esto porque yo sé que hay muchas familias que no tienen cómo pagar una niñera, no tienen cómo pagar alguien que les ayude y la verdad es que
las madres, especialmente las madres, yo sé que hay padres que también están muy involucrados con la educación de sus hijos, pero es menos, mucho menos, no tienen una red de apoyo en la que se puedan, ¿no? Sustentar, porque en realidad criar niños es muy difícil, es una labor muy pesada. Y está muy chévere que haya una red de apoyo en la que sea una red de apoyo, ¿no? No una red de, de lo que estábamos diciendo de sí, yo te doy plata, pero te estoy exigiendo y te estoy imponiendo X, Y o Z, Claro. ¿verdad? Pero yo sé que hay unas circunstancias económicas que yo no quiero negar, pero eso no quita el hecho de que es una responsabilidad altísima para los niños, las niñas, y en este artículo que yo leía, y bueno, además que yo he investigado este tema por algún tiempo, hablaban de que esto deja consecuencias también a largo plazo, depresión, ansiedad, siempre estando al cuidado de otras personas y casi siempre en detrimento del cuidado propio. Entonces creo que este asunto del tema del cuidado y el tema del dinero es muy, muy importante y yo me alegro mucho de que lo hayan mencionado porque creo que es algo en lo que tenemos que prestar atención, ¿no? ¿Quién está tomando las decisiones y quién está teniendo que asumir las responsabilidades dentro de los grupos familiares? Pero Exacto. no quisiera que se me olvidara algo. A mí me gustaría, si tiene algo para decir, échenle, pero también quisiera hablar un poco sobre sobre el tema de los roles. Siento que hay algo muy fuerte como en las familias se asignan ciertos roles, como los que ya hemos mencionado, pero también roles en el sentido, eh, no sé si disfuncional sea una buena palabra, pero en el sentido de que siempre, de que hay como un chivo expiatorio, de que hay siempre una persona, hay una persona que es la excelente, hay una persona que es de la que todo el mundo se echa bromas, ¿verdad? Y creo que eso como que hay una estigmatización, ocurre mucho, no sé si a ustedes les pasó en la familia, pero siempre había como sobrenombres. No, ay, es que usted sabe que el primo, no sé, el primo Felipe siempre, ay, él es el vago. Usted sabe que él es el vago. Algún día esto él va a terminar en la cárcel, ¿verdad? Y le están diciendo esto a a los chiquillos muy jóvenes. Como, no, es que usted es así. Ay, es que usted no sirvió para el estudio. Y a lo mejor el pelado es bien pilo, bien inteligente, él sabe, ¿no? O ay, es que ella es la artista de la casa, ¿verdad? Y a lo mejor hay otros dos o tres artistas, no sé, me gustaría escucharlas sobre eso. Sí. Bueno, en relación a lo que hablábamos en el capítulo anterior de esto del ambiente invalidante, tiene que ver con este tipo de frases, ¿cierto? Que se van generando al final como creencias que cada persona empieza como a integrar como desde el estigma, como desde que sí, yo soy así, como no, yo tengo este problema. De hecho, a mí a veces me llegan adolescentes como, que yo trabajo con adolescentes y adultos, y es como, no, es que mi mamá dice que yo siempre he sido así. O sea, como ya como una afirmación, o sea, como yo soy esta persona desordenada, que no sirvo para estudiar, que no sé, que se me olvidan las cosas, no cuenta conmigo porque sabe que a mí se me van a olvidar. Entonces, como claro, empiezan a aparecer como estas creencias sobre sí mismos que obviamente, como decíamos en el capítulo anterior, las personas comenzamos a reaccionar o a actuar en relación a esto que creemos de nosotros mismos. Y cuando lo vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta que en verdad fueron cosas que nos pusieron encima, como estos estigmas, pero que no tiene que ver con nosotros. Me acordé del libro este de Este dolor no es mío, que si lo tienen por ahí para leerlo, habla mucho de esto y explica cómo desde lo empírico, como desde la investigación, se ha ido comprobando cómo esto también genera estas huellas que vamos repitiendo de alguna manera intergeneracional, también como hablábamos el otro día. Y me acordé también, Ani, en este sentido, desde estos roles igual en cuanto a la responsabilidad afectiva, que a veces no es tan consciente de que, no sé, en situaciones dolorosas, a veces, no sé, una separación, por ejemplo, seguramente Vivi también lo ve con la niña que atiende, separaciones, dificultades, como que queda un papá solo con hijos e hijas o una mamá, etcétera, y de pronto sus habilidades de regulación emocional propia quizás no están tan desarrolladas y tienden a poner esta responsabilidad en los hijos sin querer, como esto de que me pongo a llorar y abrazo a mi hijo como para que me contenga.
Ujú. Le doy besos en la boca muy largos de pronto y no me doy cuenta que eso también afecta como, o es una situación de abuso en ese sentido, que a la larga también genera problemas porque va desarrollando como esta desorganización en que estos niños y estas niñas no saben realmente cómo reaccionar o de qué se están haciendo cargo. Y que también pasa a ser como desde el trauma que hablábamos en los capítulos anteriores, cuando esto se repite en el tiempo, pasa a generar como estas situaciones también dolorosas en niños y niñas que van generando dificultades de relación a futuro. Creo que Vivi mencionaba también en otro capítulo cómo después, en la forma en que ellos son pareja, por ejemplo, o ellas son pareja, empiezan a aparecer como estas situaciones que han vivido desde el pasado. Entonces, por eso es como tan relevante el poder verlo en, en lo que estamos hablando, identificar. Ahora, igual me gustaría ver que cuando al principio decíamos, hay estos temas que nos pueden movilizar mucho, de pronto, no con la intención de no tocarlos, sino más bien con que quizá necesito también el poder trabajarlos con alguien que me pueda acompañar en esto para poder reparar aquellos daños que voy descubriendo, quizás que yo he tenido por estas situaciones que no pedí vivir. Y por otro lado, que lo que estamos hablando no es para juzgar a nadie en este sentido, ni a las personas cuando empezamos a dar cuenta de que hoy parece que yo viví esto, o chuta, yo estoy haciendo esto como mamá, como papá, como cuidador, etcétera, sino más bien es como para que aprendamos o tengamos más atención y empecemos como a verlo. Porque mucho de lo que hemos hecho o de las acciones que hemos tenido han sido inconscientes, por herencia, porque lo aprendimos así, porque ese fue nuestro modelo y hasta ahora no sabíamos que eso era algo que podía dañar a otro. Y bueno, bueno, con respecto a lo que hablábamos, como en dos tópicos, ¿no? Que que puede darse también dentro de las familias la parentalización de los niños, que en el fondo quizá no ejercen un rol de cuidado propiamente tal, de alguien que lo requiere físicamente, pero sí emocional y se sienten como responsables de sus padres, también es una forma de abuso. Entonces, muchas veces los niños, no sé, hay un caso muy complejo en que tenemos con nuestra dupla, de una madre que evidentemente ella tiene alguna patología de salud mental. Es muy evidente, ella ha atravesado como un proceso de separación muy doloroso y ella lo reconoce, pero no es capaz como, pero no es como capaz de que ella no tenga como la voluntad, sino que no es capaz porque no tiene la capacidad de buscar ayuda, de decir si la verdad es que yo necesito ayuda, sino que en esta separación ha sido tan complejo para ella que no es capaz de verlo. O sea, si bien lo sabe que tiene que buscar la ayuda, no se puede movilizar. Y sus niños, tiene dos niños que son mellizos de 14 años, y ellos se han hecho como responsables, o es lo que se ve desde su relato de su mamá. Su papá, en la separación obviamente su papá no está, están muy alienados en contra de su padre, justamente por esta patología de su madre. Entonces, es complejo porque ellos están en una situación donde no se quieren apartar de su mamá porque la ven vulnerable, porque qué va a pasar con ella si nosotros no estamos, pero tampoco se quieren ir con el papá porque también tienen esta imagen del papá malo, del papá que les exige mucho, del papá que no los quiere ver felices. Entonces, ellos están en una situación donde, claro, o sea, el rol que ellos han tomado dentro de esa familia del cuidado de su mamá, cuidado emocional de su mamá, es tanto que a ellos les está haciendo demasiado daño. Eh, bueno, ellos lo verbalizan, se despiertan, tienen pesadillas, se despiertan llorando, tienen una sintomatología muy presente. Entonces, claro, Hiperalerta. claro, hiperalerta. Entonces, claro, es una forma de abuso que es muy compleja porque la mamá no se da cuenta de que o sea, está incurriendo en un abuso.
Y por otro lado también está esto de los roles. También tenemos una familia donde la mamá yo hacía el genograma, que es como un instrumento que nosotros hacemos para más o menos recopilar información. Y claro, ella decía todo en torno a sí, como que todo giraba en torno a sí. Entonces decía, mi hijo mayor es mi cable a tierra, mi cable a tierra. Mi hija Claro. mayor, o sea, la que sigue es mi orgullo, porque ella es una buena alumna, porque se saca buenas notas, porque tiene proyección de estudiar, es mi orgullo, es mi orgullo. Y la más pequeñita es, ay, es que ella es como mi caricia al corazón. Entonces, como asignando roles y funciones en torno a ella misma. Y eso también es muy, muy peligroso para cómo los roles que se tiene que dar dentro de esta familia se marcan. Entonces, los hijos menores por lo general son los que se hacen cargo hasta el final de los papás, o sea, recae mucho sobre ellos porque los más grandes ya van haciendo su vida y van quedando los más pequeños con la mamá o con el papá. Entonces, claro, es una situación que se puede dar dentro de las familias que sin quererlo, porque la gente no es como capaz de ver que esto sí es una forma de abuso, pero que, claro, van marcando las infancias. Yo quería mencionar porque, como siempre, queremos echar más chisme y hablar más y contar más cosas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Yo quería mencionar un par de cosas antes de que ya nos demos nuestros comentarios finales y nos despidamos. Una cosa tiene que ver con el tema de la asignación de roles eh, y esta idea de que la familia es, ¿cómo es que decían? Que es como Sagrada. el núcleo de la sociedad. Bueno, yo me acuerdo, Claro. me El enseñaron eso cuando yo, pilar, Sí, el sí, pilar, ¿verdad? la base Sí. de sí, eso. la base, claro. Y desafortunadamente las familias se han convertido, o más bien han sido un espacio muy, ¿cómo se dice esto? Han sido un espacio buenísimo para que el capitalismo, para que la colonialidad mantenga, o sea, estos roles, quiero decir, estos roles que se asignan dentro de la familia, desafortunadamente muchas veces responden a las lógicas del capitalismo y de la colonialidad, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son por ejemplo, hablemos del tema de género, quiénes son los que van a trabajar y van a, de 8 horas diarias, de 7 a 5 de la tarde, qué sé yo, eh, que van a estar en estas labores cómo se entrena entonces a las niñas para que hagan las labores de cuidado? Entonces, yo me acuerdo cuando yo crecía que ay, ¿usted cómo no sé, me gustaba algún chico, qué sé yo. Ay, ¿usted qué va a andar gustándole a nadie si usted ni siquiera sabe hacer un arroz? Yo sabía hacer un arroz. Pero no, como que estas asunciones, ¿no? ¿Usted qué va a hacer? Mm. ¿Usted qué va a hacer en la vida, literalmente, ¿no? ¿Qué va a hacer en la vida si no sabe uno, dos, tres, cuatro? Pero esas son labores que son socialmente necesarias para seguir manteniendo estructuras de la forma en la que están. Entonces, quiero mencionar algunas, por ejemplo. El tema de lo que tiene que ver con lo queer, que además, no, vengan y visítenos de nuevo, porque vamos a tener una charla buenísima con respecto al tema de terapias de conversión. Eh, con todo lo que tiene que ver con el tema queer, ¿no? Eh, ¿Por qué se intenta, por ejemplo, con las terapias de conversión, por qué se intenta tanto cambiar a las personas para que no sean gay, para que no sean lesbianas, para que no sean trans? ¿Qué es lo que hay detrás, no? Entonces hay una dinámica, hay un concepto de binario hombre-mujer que nos viene de hace años desde la colonia, porque además muchos de los grupos indígenas tenían muchas otras formas de género. Em, También está todo el tema de la neurodivergencia. Creo que alguna de ustedes está mencionando, no, es que mi mamá no me confía esto porque se me olvida. A veces detrás de al niño o a la niña o al niño se le olvida alguna cosita. Eso tiene que ver muchas veces con temas de neurodivergencia. No es que el niño de manera voluntaria, como algunas personas creen, está olvidando las cosas o no supo terminar su tarea porque quiere sacarle el mal genio a la mamá o qué sé yo, es porque su cerebro funciona de forma diferente, ¿no? Y creo que no hemos aprendido a navegar esas diferencias porque, y aquí, perdónenme por lo que voy a usar, la palabra que voy a usar porque yo sé que ustedes dos trabajan en el área de la salud.
este tema de ser funcional y no ser funcional para mí, a mí siempre me da como Mm, no sé, me da repelús un poco porque funcional para qué, funcional para que trabaje, para que produzca, para que sea un miembro activo de la sociedad que pueda dar, ¿no? Pero pues, digamos, como que seguimos definiendo un poco la validez o el valor mejor de una persona con base en cuánto puede producir. Entonces, si a usted se le olvidan esas cosas y no sé qué usted va a hacer es un problema, ¿no? Y a veces las mamás o los papás, no, es que usted va a hacer es un problema si usted no mejora esta situación o esto o lo otro, pero hay otras cosas. Y también quiero mencionar un poco el tema de personas no binarias. Perdón. Con el tema de personas no binarias, ¿no? Es la misma idea, como, pero ¿cómo es posible, o personas trans, pero cómo es posible que tú no puedas moverte en el mundo bajo estas normas, ¿verdad? Y a veces, tal vez la invitación un poco es, en vez de como censurar y como decir, no, esto no es, es importante que los papás aprendan estas cosas. Bueno, si mi hijo tiene trastorno de déficit de atención, ¿qué significa esto? Si mi hijo o mi hija o mi hija siente que no se siente identificado con el género con el que nació, ¿qué significa esto? ¿No? O con el género que ha sido identificado desde el nacimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo aprender y cómo puedo caminar con mi hijo? Porque al fin de cuentas, los hijos terminan siendo sus propias vidas, ellos son sus propios seres, ¿no? Se pertenecen a sí mismos. Entonces, ¿cómo los padres pueden acompañar estas distintas cosas que se salen de la norma y cómo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo mencionaba al principio, no, es que aquí no somos homofóbicos, pero se siguen repitiendo todas estas ideas normativas con respecto al sexo, al género, a los roles sociales, al tema del capitalismo, etcétera. Pero bueno, yo solo quería decir eso para concluir, pero me gustaría mucho escuchar sus comentarios finales, y luego nos vemos en otro capítulo. Ok, bueno, a mí dale, me queda como, o sea, con todo lo que hemos hablado, con el capítulo anterior, yo me imagino que hay cosas, como que van quedando muchas cosas abiertas y me ponía como desde el lugar del que oye y yo digo así como ya, nos están hablando de todo esto, de lo que quizá hemos inconscientemente no aplicado porque así lo aprendimos también y es como, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí nos da para otro capítulo más claro. respecto del perdón, por ejemplo, que es algo que también hemos hablado mucho entre las tres, de que sería importante como poder tocarlo, qué significa eso también respecto de cómo uno se ve de adulto hacia atrás y, y de la validación también, que es muy importante como para ir generando de alguna manera esto de validarme y respetarme a mí misma y también a otros y a los que cuido de alguna manera o a los que estoy enseñando. Entonces, no, se me viene solo eso, como que cuántas preguntas estarán apareciendo ahora y de esto que no nos da el tiempo, pero que seguramente lo vamos a tocar en otro capítulo, de cómo entonces quizás podemos ir abordando un poco lo que decía Lani, ¿qué hago si, cómo sería la mejor manera quizá, o de qué manera podría ir abordando esto cuando lo voy observando? Así que bueno, muchas preguntas seguramente que quedarán abiertas para que podamos seguir conversando. Como hemos dicho, estamos tratando de abrir un espacio de estos temas que habitualmente no se visualizan tanto y la idea es como poder ir generando esta conversación y esta apertura para irlo hablando. Así que eso de mi parte. Sí, sí, la verdad es que tenía como la misma sensación en el fondo pero ¿qué hacemos ahora? Pero importante, claro, abrir este espacio y poder, o sea, poner en la mesa temas de conversación que a veces o no se conversan o simplemente se dan por asumidos y o que seguimos nomás, o sea, es como lo que la vida me dio, le doy para adelante lo que venga y como puedo, en el camino voy acomodando la carga, como se dice acá en Chile, en el camino se acomoda la carga. Eh, pero algo que mencionaba Vero, que encuentro que también es súper, que a veces somos muy duros con nosotros mismos cuando crecemos, con cómo
cómo nos relacionamos con mi yo del pasado. Y también allí es importante tratarnos con cariñito. Muchas veces la gente no nos trató con cariño y nosotros también adoptamos eso mismo y no nos tratamos con cariño y es importante también poder reconciliarnos con quienes fuimos también, porque hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Y eso es Así importante. es. ¿Cómo lo Mm, hacemos? Ya quizá nos da para otro, para otro episodio. Pero eso, exacto. un gusto de nuevo compartir con ustedes. Yo sé, no, es que este es un tema grandísimo, además porque estamos tocando temas de la historia y de todas estas generaciones que están antes que nosotros, que han hecho todas estas cosas. Y bueno, uno cómo se cambia todo este paradigma, ¿verdad? Cómo nos cambiamos toda esta forma de pensar. Pero yo creo que empezar por preguntárselo es como el mejor, como el mejor punto de Claro. partida. Ok, ok, tal vez tengo que aprender esto, ¿cómo lo hago? Y tal vez si hay personas jóvenes que nos están escuchando o algo así, eh, si pueden encontrar como algún apoyo psicológico a la mano, si quieren dejar un comentario, dejar un mensaje, tal vez podamos ayudarles con algunos recursos, no sé, porque también reconozco que para muchas personas que están creciendo y tal vez sus padres no están allí todavía para empezar este Mm, camino, se sientan muy solas estas personas. Entonces, sé que puede ser a veces un poco difícil escuchar, oh, esto que estoy viviendo tal vez no es lo mejor, pero quiero que sepan que creo que nosotras mismas hemos sobrevivido muchas de estas cosas y hay muchas otras personas que no están solas, que hay formas de recuperarse y que al menos saber que esto que ustedes están viviendo, ¿no? No es como que ustedes estén mal y que su cuerpo les diga, ay, acá hay algo que no está bien y no me sienta bien. Bueno, es probablemente porque no es algo bueno que les está pasando. Entonces, que ustedes sepan que no están solas, que pueden dejarnos mensajitos y que sería bueno si tienen la oportunidad de buscar apoyo en las comunidades en las que se encuentran, alguien con quien hablar. Em, Tú mencionaste el tema del perdón, ver y no lo quería dejar ir, porque eso para mí es una cosa muy importante. Tal vez vamos a hablar de este tema si seguimos sacando más episodios, quédense ahí pendientes. Pero creo que ha pasado mucho en mi experiencia, y yo sé que en la experiencia de ustedes también, que en los contextos religiosos a veces un poco se presiona a las personas a sobrepasar, ¿no? Rápidamente las situaciones de abuso y simplemente perdonarlo más pronto. Pero la verdad es que, como lo hemos dicho varias veces, esto requiere trabajo y requiere reconocer cuando se ha cometido el error, porque a veces es como, bueno, sí, es que yo era así antes y ya, no. La persona está esperando, sí, cometió un error, lo siento mucho, ¿verdad? Y también que haya una reparación y esto a veces requiere mucho diálogo y comunicación. Pues a veces no es tan fácil como ya perdone porque, no sé, en nuestro caso que somos cristianas, porque la Biblia dice, ¿no? A veces esto es un claro. proceso y requiere que muchas partes envueltas, ¿no? Se comprometan a tener cambios y a tener reparación. Y para las personas que me están escuchando, esto no lo quería dejar pasar. Si ustedes viven en una situación familiar que les está causando mucho daño y ustedes se encuentran en una posición en la que pueden, ¿no? sustentarse y no y sienten que esta situación no va a mejorar, alejarse de miembros familiares también es una opción. Cortar relaciones familiares que nos hacen daño también es una opción. Dios no les va a castigar por eso. La sociedad seguramente habrá personas que no les guste, pero a veces lo más importante es protegernos y hay ciertos miembros familiares que pueden ser muy dañinos para nuestra vida y seguirlos manteniendo dentro de nuestra vida puede ser dañino a largo plazo. Entonces, que sepan que a veces cortar relaciones familiares, no hablar con un miembro familiar o bajar la cantidad de comunicación, ¿no? Solo mantener el saludo aquí y allá y no vernos tan seguido, también es una opción. No ir a Navidad es una opción, no ir a Thanksgiving aquí en Estados Unidos es una opción, no ir a cumpleaños, no vayan. Lo más importante a veces es uno recuperarse uno y Claro. El aislarse cuando es autorrespeto.
Exacto, el Mm. autorrespeto. Entonces ya, porque eso para mí es muy importante. Yo sé que algunas personas sienten que la familia es lo único, ¿no? Que la familia es algo sagrado, que no se puede quebrar. Y yo quiero que sepan que no, que también podemos formar nuestra propia familia elegida, amigos y personas, compañeros de vida, parejas que pueden ser esta otra familia. Entonces, para que lo sepan, para que lo La sepan. sangre está sobrevalorada. La sangre está La otra vez. sobrevalorada, me encanta. Exacto, Es exacto. cierto. Bueno, Así es. un abrazo para todos, mucho, Un mucho amor. abrazo. Chao, chao. Chao.